Hasta luego. Pues les decía que hoy está con nosotros aquí en este estudio de Hoy por Hoy una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza? Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso? Tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la Comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo. Porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año. Y ya es el resultado está frente de nosotros. ¿Qué información nos hacía antes nuestro compañero Nicolás Castellano, un poco de balance de cuál es la situación, sobre todo porque es verdad que llevamos 12 días focalizando la guerra entre Irán e Israel y ha quedado lamentablemente en un segundo plano lo que está pasando en Gaza y en los territorios, también en Cisjordania? ¿Qué información tienen desde dentro de la situación actual? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es horrorosa. Yo digo desde meses que Israel está escribiendo una de las páginas las más horríficas de las historias en la historia de los genocidios. Y ahora parece que no tenemos la capacidad de absorber todo eso. Pero yo soy segura, como lo dicen otros históricos de genocidio, que cuando vamos a saber, a comprender todo lo que que Israel ha hecho a los palestinos, particularmente, pero no exclusivamente en Gaza, porque no tenemos que olvidar lo que se pasa, que es muy grave en Cisjordania. Pero vamos a tener vergüenza, pero será demasiado tarde. Una cosa que tienes que nos hacer reflexionar, tenemos que parar de llamar esta actividad criminal que los Estados Unidos e Israel han creado como Gaza Humanitarian Foundation. Es la negación de todo lo que humanitario se puede hacer. Esta es la organización que se está encargando, vamos a decir entre comillas, del reparto de la ayuda humanitaria. Eso no es ayuda humanitaria. Es una de los experimentos los más cruel que he visto en mi vida. Parece de verdad, los palestinos lo llaman Hunger Games, porque
En primer lugar, lógicamente, ¿cómo se puede dejar la responsabilidad de distribuir ayuda al Estado que es acusado en 3 casos en la justicia internacional de genocidio, de crimen de guerra, de crimen contra la humanidad, incluso lo de causar hambre? Con los Estados Unidos, que son un partner en esa destrucción, en ese genocidio. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? No, esa no es ayuda. Están matando gente que se está muriendo de hambre. Es por eso que digo, los estados, como España también, como Italia, mi país, tenemos que romper el bloqueo. Tenemos que enviar nosotros ayuda humanitaria con nuestros barcos. No podemos esperar que lo hacen los jóvenes, la sociedad civil. Esa es la responsabilidad que tenemos de parar el genocidio. De todas formas, usted está haciendo este llamamiento cuando acabamos de ver ahora mismo, esta misma semana, como ahora la Unión Europea dice que ve indicios de que no se están respetando los derechos humanos en Gaza y en Cisjordania. Estoy para presentar mi último informe a las Naciones Unidas sobre las actividades de empresas privadas, que es en una definición muy larga que he utilizado, porque hay las empresas, pero hay también las universidades, las ONG y los bancos adentro. Y yo insisto, y tengo prueba, y tengo datos que confirman que si el genocidio no se ha parado hasta hoy, es simplemente porque es una actividad muy lucrativa para muchos, también y no exclusivamente en Europa. Estamos prisioneros de ese sistema que es un capitalismo sin reglas. Ese es un problema. No es el capitalismo, es el capitalismo en general, es el capitalismo sin regla, colonial y racial, como lo dicen los estudiosos. Pero ¿cómo se hace esto si no hay unanimidad dentro de los países, por ejemplo, que conforman la Unión Europea? Hay algunas voces que hablan más claro. España es un caso de ellos. ¿Cómo se puede hacer si no hay esa unanimidad? ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea, por ejemplo, con el Tratado de Asociación con Israel? La España para mí es el caso más eclatante de lo que digo, porque para mí es siempre un honor de venir en ese país, como le decía ayer, porque entre los ministros y la gente de la sociedad civil, en los medios de comunicación, siempre me siento recibida con mucho respeto. No se pasa en otros países europeos. ¿Por qué hay una población que conoce, que habla, que se informa y que informa sobre los hechos de la Palestina? Pero también con un gobierno tan progresista y tan guiado para los principios, ya no se pueden tomar decisiones como de cortar las relaciones económicas y diplomáticas o en política con un Estado que comete crímenes después crímenes cada día. ¿Por qué? Porque el Estado no es todo, porque los asuntos económicos y los profitos son más importantes que la decisión de los pueblos de España, que el espíritu progresista de muchos políticos. Esa es la realidad. Tenemos que verla, porque si la vemos podemos resolverla. Pero entonces, Francesca, porque es muy deprimente esto, ¿cuál es la salida? No, yo no creo que es deprimente, es realístico. Como acabo de decirlo, ver un problema es ya mirar de la solución, porque ahora necesitamos de un cambio bastante radical. Yo creo que en España va a ser menos radical que en otros países, porque lo que está haciendo la España a nivel internacional es sin precedente. Por favor, el gobierno de España, los pueblos de España tienen que continuar a guiar. Nosotros en Europa necesitamos de un liderazgo de principio que interpreta, que encarna el legado que tenemos de derechos humanos y gobernanza global, de estatus de derechos que habemos construido intelectualmente en más que 60 años. Entonces, y no es solamente la Europa, hay esta hambre de liderazgos de principio entre una generación nueva que no sabe qué hacerse de un mundo donde la gente que no controla capitales, armamentos y algoritmos está subyecta a un poder sin control. Es por eso que tenemos que hacer
producir una revolución de valores y de principios. Francesca, ¿cuánto le preocupa esta escalada con la que empezábamos hablando, en Oriente Próximo, ese enfrentamiento entre Irán, Israel? ¿Cuánto le preocupa que esto contribuya a no encontrar la solución, a no encontrar la salida e incluso contribuya al olvido del problema palestino? Sí, yo creo que, por ejemplo, el ataque contra Irán tuvo dos objetivos. Lo de cortar la negociación, la discusión diplomática, romper el espacio de diálogo entre los Estados Unidos y el Irán. Y para ese gobierno, Netanyahu en particular, de crear una distracción desde Gaza. Porque toda vez que hay casi una rabia a nivel global, se pasó con el Líbano. Israel ataca un otro país. Lo has hecho con el Líbano y ahora lo está haciendo con el Irán. Este Estado, según el derecho internacional, constituye una amenaza a la paz y a la seguridad global. La manera mejor de proteger a Israel hoy y de proteger a los israelíes es de parar Israel. No es solamente una obligación legal que los estados y la comunidad internacional tienen, interromper el tránsito de armas, el comercio de armas y los comercios. Pero es también una necesidad para volver a un orden global con unas reglas, porque ahora estamos como en el desierto, ya no hay reglas. Y no estamos nosotros, más que los otros pueblos, nosotros en el occidente vamos a sufrir lo más de este sistema, porque somos los que han aprovechado lo más de un sistema de reglas internacionales. Van a faltar vamos a echarlas de menos cuando ya no están más. ¿Y hay alguna esperanza de poder parar o al menos empezar a parar a Netanyahu desde dentro? Sí, saber que no es solo Netanyahu. Un genocidio nunca es un acto individual, es un acto colectivo y es un proceso. Nadie ha parado a Netanyahu, lo han encorajado, lo han protegido, son miembros de su actividad criminales. Netanyahu es lo que más que otros tiene asuntos personales para continuar, para seguir haciendo guerra. Pero los otros ministros, los otros de las instituciones públicas, en el Parlamento, en el judiciario, es un Estado que es responsable de este crimen y es soportado para 80% de la sociedad israelí. No tenemos que pensar que es un problema, como habíamos hecho con otra situación histórica, que es un problema que se va a resolver eliminando un hombre. Tenemos que resolver una cuestión sistémica. La llegada de Donald Trump tampoco ha ayudado en nada, ¿no? Claro, pero este genocidio, como los crímenes contra los palestinos, no empezaron con Donald Trump. Israel ha empezado a construir colonias ilegales, que son crímenes de guerra, en la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén en 1967 y a desplazar de manera violenta a los palestinos, un crimen contra la humanidad, después del mismo año. ¿Por qué nunca lo habíamos parado? Porque muchas razones, pero ahora ya está. Tenemos que decir, ya está. Y por eso no es una cuestión de gobierno mejor. La realidad que Trump ha revelado es que los Estados Unidos son parte de Israel de manera total. Y vemos los resultados, como el intelectual palestino Edward Said lo decía, ese es el imperialismo. Hay una agenda de colonialismo, pero atrás de eso, cuando hablamos de Israel, hay los Estados Unidos. Pues Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.